La deontología es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales, así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una profesión. A su vez, es parte de una filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales. A continuación, conoceremos más del tema de deontología y derecho a la información en compañía de Liliana Serrato Tirado, quien es máster en juicio de amparo. La deontología es un conjunto de normas, deberes que rigen como el perfil del profesionista. Por ejemplo, un comunicador, uno de diseño, incluso un abogado, tienen un código deontológico. Ese código es como algo que avala un gremio. Un gremio es donde tú ya formas parte de. Por ejemplo, una vez que tú eres comunicador, te tienes que inscribir a un gremio, por ejemplo, al CONAR o al CITATIR, dependiendo del área en la que te vayas a desenvolver. Entonces, tú tienes que desarrollar un código y este código es como todas las como conductas que debes de desempeñar cuando ya eres un profesional. Por ejemplo, ahí entran valores éticos, morales, hasta dónde puedes llegar, cuáles son los límites que debes de respetar con respecto a derechos de autor, cosas como, por ejemplo, que no debes de hacer, como el plagio, todo esto, pero en eso lleva implícito siempre la ética y la moral del profesionista, y eso se plasma en un código, y el código deontológico va de la mano de la deontología. La deontología se debe de entender como un conjunto de deberes y obligaciones que son para el profesional de determinada área. Todas las carreras deben de tener un código deontológico. Todos tenemos derecho a la información, no solo los profesionales, pero ¿en qué momento se entrelaza la deontología con este derecho? Vamos a verlo. Bueno, la deontología, como lo dije, son un conjunto de deberes, normas, obligaciones estipuladas para un profesionista que avalan un gremio. Bueno, y el derecho a la información es lo que tenemos todos, no nada más los profesionistas, inclusive es un derecho humano. Es un derecho que lo puede ejercer tanto un particular como un profesionista. ¿Qué es esto? Que tú puedes acudir ante un particular o también puedes acudir ante una instancia de gobierno a solicitar información. ¿Qué información? Pues información que tú consideres que tienes derecho a saber de ella o que tengas una necesidad de conocer de cierto tema. Por ejemplo, tú puedes acudir a instituciones de gobierno a preguntar cuál es el fin último que le dan al pago de tus impuestos, pudiera ser, o cuál es el fin último con qué se destina ese dinero que tú contribuyes para el pago de impuestos, a dónde lo destinan, si se destina al área de educación, si se destina al área alimentaria, a qué área se destina. Pero también esa información a veces está en particulares. Por ejemplo, nuestra universidad es un particular que tiene información, entonces tú puedes acudir a tu universidad y solicitarle información, pero puede ser información tuya necesariamente. Por ejemplo, le puedes solicitar, no sé, que te diga cuál es tu estatus desde este momento académico y calificaciones, pagos y así. O sea, es información que está tanto en instituciones gubernamentales como también en privados. Otro que pudiera ser un ejemplo de un privado es un banco. A un banco tú también le puedes solicitar, cuando tú haces uso de, oye, es que quiero que me des un estado de cuenta, ahí estás ejerciendo tu derecho a la información. ¿Y cómo se entrelaza con la deontología ese derecho a la información? Bueno, pues que si hay deberes, también hay obligaciones, pero también hay si tú tienes tú vas a recibir una información, esa información debe de ser veraz, oportuna, debe de ser que sí sea cierta. Entonces, siempre va a haber un organismo que va a regular que esta información que te están brindando efectivamente sea cierta. Eso pudiera ser como la relación que existe entre la deontología y el derecho a la información. Son deberes, obligaciones, pero también tú vas a obtener beneficios porque vas a estar informado.
Como todos los derechos pueden llegar a ser violados, existe una organización que ayuda para que el derecho a la información se cumpla. Hay un instituto que se llama INAI, conocido por sus siglas INAI, pero es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Este instituto es el que regula que efectivamente se te haga llegar esa información, que sea veraz, oportuna, y si tú no la recibes, tú puedes acudir ahí a presentar tu queja. Si determinada sector, ya sea público o privado, no te brindó cierta información, puedes ir ahí y presentar una queja argumentando que no se te brinda información y que tú la necesitas en su momento. Desde luego hay limitantes, porque tú no puedes pedir información de terceros. O sea, tú tienes que tener un interés por qué acudes a pedir cierta información. Por ejemplo, yo no puedo acudir a un juzgado a solicitar un expediente en el cual yo no formo parte. Con eso se puede como comprobar de que hay limitantes. O sea, tú no puedes pedir información de algo que a ti no te atañe, que tú no tienes un interés común entre lo que tú solicitas y la información que quieres recibir. Entonces, sí hay un instituto que lo regula, pero debes de acreditar que efectivamente tienes derecho o algo que acredite por lo cual tú quieres recibir cierta información. O sea, tiene limitantes. Si quieres conocer más acerca de este tema, sigue viendo tu programa Gente Univa. En un momento regresamos.